Bien, ahora hablaremos acerca de la segunda forma normal. Eh, Vamos a empezar definiendo las reglas de la segunda forma normal. Estamos partiendo de las estructuras que resultaron después de haber pasado por el primer filtro de la primera forma normal. En la segunda forma normal, conocido como 2FN, se establecen dos reglas básicamente. La primera es que debe estar en la primera forma normal, y esa ya la estamos cumpliendo porque estas dos estructuras vinieron de la primera forma normal. Si recordamos, partimos del original con esta estructura y ahora generamos una estructura con la atomicidad y la eliminación de los grupos repetidos. Entonces cumplimos en este momento con la primera especificación, debe estar en primera forma normal. Tendríamos que revisar la siguiente característica que establece que no deben existir dependencias parciales, y es una característica muy importante que habría que atender. La pregunta es: ¿qué es una dependencia parcial y qué es una dependencia total? Aquí surgen esos dos conceptos, una dependencia parcial. Vamos a entender los conceptos sobre la marcha, ¿no? Lo primero que hay que hacer para determinar el tipo de dependencia que tienen los campos es identificar los atributos que pueden ser clave. Por ejemplo, aquí está muy claro que estamos hablando de un alumno, por lo tanto lo más natural es que el campo matrícula tienda a ser su clave primaria. Y si revisamos los atributos de uno en uno, no existe algún otro atributo que pueda cumplir con esa función. Sin embargo, si revisamos la estructura de abajo, la de las materias y profesores, nos vamos a dar cuenta que existen no solamente uno como en este caso, sino que existen distintas claves que tienden a identificar. En este caso observamos a la I de materia y de profesor, y los otros atributos no. La matrícula no entra en la consideración, debido a que al ser una clave foránea ya no le aplican las reglas de normalización, ¿no? Entonces, si nos fijamos, aquí solamente existe una clave primaria, pero aquí existen dos. Cuando aquí habría que hacer un par de observaciones, como una serie de tips, ¿no? Si al identificar una tabla o al revisar, vamos a decir, revisar una tabla únicamente existe una sola clave primaria, podríamos deducir que automáticamente existe dependencia total. Existe dependencia total. ¿Qué significa esto? Bueno, en este campo, en esta tabla que es la tabla de alumnos, como únicamente existe el atributo matrícula, pues cada campo depende totalmente de la matrícula. No existe otro elemento con el cual pudiese competir, ¿va? Pero vamos a observar esta estructura. La estructura de abajo es muy interesante. Si se fijan, existen dos atributos. Por lo tanto, realmente esta tabla podríamos decir que tiene dos claves primarias, ¿no? El I de materia y el I de profesor. Entonces, descartando estos dos claves primarias, debemos de revisar cada campo. Observen lo siguiente: si ponemos atención en el atributo o en el campo materia, ¿con quién se relaciona la materia? ¿Con la clave de la materia, con la clave del profesor o con los dos? Y bueno, la obviedad nos dice que el nombre de la materia se relaciona nada más con la clave de la materia. La clave del profesor en este contexto es irrelevante. Por
lo tanto podríamos decir que el I de materia, que el nombre de la materia depende de el I de materia. Aquí vemos los datos del profesor. Vamos a poner I de profesor y decimos que el nombre del profesor, el apellido del profesor y el apellido materno del profesor dependen directamente de la clave del profesor. ¿De acuerdo? Únicamente nos resta la calificación. La calificación, ¿con quién se relaciona o de quién depende? ¿Depende de la materia? ¿Depende del profesor? ¿O depende de ambos? Y bien, de acuerdo a la estructura de estos datos, la calificación depende de los dos. ¿Por qué? Porque dada una calificación, por ejemplo un 9, si nos dicen que la da el profesor número 1, no podemos saber a qué materia pertenece si este profesor da 2 materias. Entonces una simple dependencia hacia una clave no te da la identidad suficiente para este campo. Por lo tanto, la calificación tiene sentido cuando se relaciona con las dos claves. Entonces podemos decir que la I de materia y el I de profesor en conjunto identifican a la calificación. Por tanto, como en esta tabla existen dos atributos primarios, la calificación tiene una dependencia total hacia esas dos llaves. Es dependencia total. ¿Por qué? Porque necesita de los dos atributos primarios para que tenga un sentido. En cambio, el nombre de la materia nada más necesita de la I de materia. Por lo tanto, como solo necesita uno de los dos atributos disponibles en la tabla, se dice que tiene una dependencia parcial. ¿Por qué parcial? Porque solo necesita uno de los dos atributos disponibles en la tabla. De la misma manera, el nombre del profesor, el apellido del profesor y el apellido materno del profesor necesita nada más de la clave del profesor para que tengan sentido. De nueva cuenta tenemos una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque para obtener el nombre del profesor, el apellido del profesor, el paterno y materno del profesor, nada más necesitamos el I de profesor. Y aunque hay dos claves disponibles, solo necesito una. Por lo tanto, existen dos dependencias parciales, ¿no? Dos grupos de dependencia parcial y existe una dependencia total. La calificación sí necesita de ambos para poder identificarse. Entonces la norma dice que no deben existir dependencias parciales, y si existieran estas dependencias parciales es necesario se tienen que dividir. Ahí está. Bien, entonces como ya identificamos las dos dependencias parciales, lo que procedemos a hacer entonces es a dividir. Muy claro está de que en primera instancia vamos a dividir, por ejemplo, el I de materia con la materia. Creamos una nueva estructura y de nueva cuenta aquí tenemos el I de profesor con apellido, el nombre del profesor, apellido materno del profesor, apellido paterno de profesor. Ya hemos dividido las dos dependencias parciales y la dependencia total cumpliría las funciones de una tabla pivote. Observen esto. Entonces la dependencia total estaría en medio de las dos. Voy a poner por acá. Vamos a llenar los datos primero, ¿no? De las distintas materias que hay
tenemos, si se fijan, tres materias, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tenemos la materia de base de datos, tenemos la materia de redes y tenemos la materia de programación. El profesor, de nueva cuenta, 1, 2, 3. Tenemos al profesor Gilberto, al profesor Eli y al profesor Iván. Okay. Entonces, si se fijan, aquí generamos una tabla que tenía dependencia parcial, se ha separado de su tabla origen por la regla. Si existe dependencia parcial, entonces se tiene que dividir. Ok. Perfecto. Pero, ¿qué hacemos con la dependencia total? La dependencia total va a fungir como una tabla pivote. Vamos a poner aquí entonces una estructura que ponemos el I de materia, el I de profesor, la calificación y, por supuesto, si se fijan, nos falta un atributo, porque de la tabla que aquí está originalmente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos, y aquí estamos omitiendo uno, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos falta, si se fijan, este atributo, que la matrícula, como era una clave foránea, no depende ni de este ni del otro, sino que iría junto con el pivote, y de aquí iría en materia, formaría parte del pivote. Entonces, recuerden que la normalización no altera el sentido de lo que se desea transmitir, de tal forma entonces de que para volver a generar esta tabla, aplicando la dependencia parcial, quedaría de la siguiente manera, ¿no? La materia 1 la imparte el profesor 1, del cual se obtuvo la calificación de 9. Vamos a copiar todas las calificaciones y todas las relaciones con los alumnos. Aquí está. Y creo que era así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y si observamos, la nueva estructura debe expresar exactamente lo mismo que la estructura original. Vamos a reducir un poco y observe, por ejemplo, la materia base de datos impartida por el profesor Gilberto generó una calificación de 9 al alumno 1, que era Juan Pérez. Entonces vamos a observar esta estructura de abajo y observe, la I de materia es 1, el profesor es 1, que sigue siendo Gilberto, la calificación es 9 y la materia, el I de, perdón, aquí sería la matrícula, el alumno sería el 1. Vamos a reducir un poco más para apreciarlo de igual manera, ¿no? Aquí tenemos el segundo registro, era la materia 2 impartida por el profesor número 2, nos origina una calificación de 8 y le pertenece al alumno número 1, que es Juan Pérez López. Entonces observen que la división de la segunda tabla en 3 tablas no altera el contenido de la información, simplemente la fragmentó en estructuras más normales. Entonces, de nueva cuenta, ¿qué hicimos? Cuando en una tabla nada más existe un atributo primario, automáticamente se dice que todos tienen dependencia total, porque no existe con quién competir. ¿En qué casos debemos poner atención? En los casos en donde la tabla tenga más de un atributo primario, como en este caso que existían 2.
la dependencia parcial se presenta cuando los atributos que no son primarios ni foráneos dependen únicamente de uno de los dos atributos existentes. En este caso, por ejemplo, la materia dependía nada más de la I de materia, pero no depende del profesor. El nombre del profesor depende del I de profesor, pero no de la materia. Y el único que dependía de ambos era la calificación, porque dada una calificación se tiene que saber el profesor y la materia para que la calificación tuviese sentido. Entonces, la primera tabla no surte ningún cambio debido a la exclusión que está aquí, de que si solo hay una clave primaria, automáticamente existe una dependencia total. Por tanto, vamos a generar un poco de espacio aquí. Y bien, entonces adquirimos, voy a ir hasta atrás. Observen que teníamos esta estructura original, una sola tabla. En la primera forma normal se generaron dos tablas con más campos. En la segunda forma normal ahora existen tres estructuras. Este era el grupo que se repetía, y el grupo que no se repetía se tuvo que dividir en tres partes debido a las dependencias parciales que existían.